Está aquí con nosotros la señora ministra de Educación, Marcela Paredes. Buenos días, ministra. Buenos días. Bienvenida, como siempre. siempre. Estar con ustedes esta mañana. Con la ministra hay una particularidad, que antes de ser ministra estuvo involucrada en la educación superior. Así es. Y eso tal vez le es más fácil entender, si es que las hay, como en efecto, sin duda las hay, las falencias con que el profesor, el catedrático universitario, recibe a ese joven que viene de la escuela secundaria. Eso por un lado. Por otro lado, ministra, a mí había cosas que a veces yo oigo como quien oye llover, pero hay otras cosas que sí me tocan. Esta joven que dice que se tiene que parar a las 3 de la mañana para llegar a esa escuela. Es. 1, 2. La joven que dice tuve que salirme porque las pandillas... Las bandas no la dejaban ir a la escuela. O sea, y siempre se nos ha dicho, y yo lo creo, que el factor clave para que un país crezca y se desarrolle y llegue al primer mundo es la educación. No es la plata, es la educación. Es la educación, no es otra cosa. ¿Cómo logramos, ya en los 10 meses que lleva usted sentada allí en el puesto, cómo logramos ir cerrando esa brecha entre el estudiante de la escuela particular y el estudiante de la escuela pública? Porque esa brecha es injusta. Claro que sí, y creo que dentro de las entrevistas se planteaba claramente que empieza desde la diferencia entre las horas de clase que va cada muchacho cada día a la escuela. Ahí tenemos un 50% más en el sector particular. Y obviamente eso produce un rendimiento superior. Y muchas veces el docente es el mismo, porque trabaja en la escuela particular y en la escuela oficial. O sea que el tiempo sí amerita una diferencia. Nosotros tenemos como país un gran reto en materia educativa. Primero, levantar una infraestructura escolar que está descuidada, que está anticuada y que está no tiene la cantidad de escuelas necesarias para atender. Ese es el caso de hay edificios que se usan 3 veces en el día. Así es, o no tenemos la suficiente cantidad de escuelas medias y los jóvenes tienen que viajar 2 y 3 horas, con el riesgo de que un adolescente 2 y 3 horas viajando para una escuela no llegue a la escuela y nos deserte. O sea, hay un tema de infraestructura escolar que se está afrontando con la meta de construir 50 escuelas nuevas, de las cuales tenemos ahora mismo 6 nuevas de este periodo en proceso de licitación, de un total de 23 escuelas nuevas, algunas que estamos recobrando de la administración anterior, reactivando los proyectos. Hay 23 escuelas nuevas. Ese es un tema, darle al estudiante la accesibilidad a la escuela. El otro tema, el tema del trabajo integrado con diferentes sectores de la sociedad. Los retos son tan importantes. Uno no pudiera creer que Panamá es un país que tiene 1000 aulas rancho, o que Panamá es un país que tiene 700 escuelas sin electricidad. Versus un presupuesto de 17.000 millones de dólares que tiene el Estado. O que Panamá es un país donde hay que reemplazar 800 letrinas en las escuelas. Esos son los grandes retos de los que estamos hablando y en los cuales hay una prioridad de inversión y de trabajo, pero que requiere además la participación de todos los sectores. Así es. Justamente, ministra, de esos retos es lo que quisiéramos hablar, porque sí, siempre, todos los años, y los medios estamos en eso, que la escuela tal no está lista, que la escuela del techo, que la escuela de la electricidad, que en el Beckman, me decía esta mañana, no hay luces para cuando se nubla y todo. Sí, cierto que es importante el estado de las escuelas, pero el problema de la educación nuestra va mucho más allá que los edificios. Ministra, los grandes retos. Yo decía al inicio que usted tiene la particularidad que ha estado involucrada en la educación superior. ¿Cuál es, en opinión de Marcela Paredes, si yo le pidiera 1, 2, 3, así 3 retos fundamentalísimos, hay muchos más, obviamente, claro. 3 retos fundamentalísimos que tenemos? Mira, la transformación de nuestra educación primaria para mejorar las habilidades de lectura comprensiva, ciencias y matemáticas, que es un proyecto que queremos iniciar su primer piloto con algunos cambios este mismo año. Lograr aumentar la cobertura de la media. Solo el 65% de nuestros jóvenes están terminando la media. Tenemos que lograr que eso suba. 65%. De los que deberían estar en la educación media, están ¿Solo en la educación 65%? media. Solo 65%. O sea, el resto, sin terminar la secundaria, ¿qué opciones tiene en el mundo de hoy? Eso implica más escuelas, eso implica el tener otras actividades dentro de la escuela, como las que estamos integrando este año, las olimpiadas deportivas, porque el deporte también atrae al muchacho, el tema de las bandas de música, o sea, volver a revivir nuestras escuelas de actividades que atraigan a esa juventud y construir escuelas cerca de donde están los jóvenes.
Ese es un gran reto. Cambiar la educación primaria, lograr introducir el inglés como una competencia adicional para nuestros jóvenes en el sector oficial, que les abra un abanico de oportunidades a ellos al egresar de los estudios medios y luego brindar otra opción además de la universidad con los institutos técnicos superiores. Yo creo que esa estrategia puede permitir que nuestra juventud tenga una mejor opción de futuro. Ha tocado un punto que concita debate, el idioma inglés, fundamental. Cuando un individuo habla más idiomas, pues tiene más probabilidades de desarrollar en la sociedad. Pero ¿en qué momento, en opinión suya, hay que hacer esa mayor inversión, me refiero a inversión de tiempo? En la primaria, porque hasta ahora en el sector oficial, en la primaria no era el lugar donde hacíamos énfasis en la enseñanza del inglés. Ya cuando los muchachos están en quinto, sexto año. La mejor época son sus primeros años de formación, para fortalecer todos estos aspectos, su formación integral y el dominio de un segundo idioma. Y es por eso que la inversión, este año estamos mandando y ya está en línea para 1.700 maestros y profesores de inglés viajando a los Estados Unidos. Los maestros es un año la capacitación, porque se entrenan en Panamá, viajan a países de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Canadá, 4 meses, regresan y ensayan cómo ir introduciendo el que parte de la clase en la primaria se dé en inglés, en las ciencias sociales, que tengamos temas en inglés y se den en inglés por el propio maestro. Cuidado, ministra, ahí veo no un problema, sino me imagino que el equipo, exacto, porque una cosa es ser profesor de inglés y otra cosa es ser profesor de ciencia. O el maestro y énfasis en el hablar en inglés, en el vocabulario, el que el maestro se comunique con el niño en inglés. En esas primeras etapas, los niños son esponjas. Y ahí es donde nosotros podemos y apostamos a que podamos lograr cambios. Y por extensión le tengo que preguntar a renglón seguido, ese mismo esfuerzo con el inglés, ¿lo vamos a hacer con el idioma español? Así es, pero son esfuerzos dirigidos en distinta orientación. En el inglés el énfasis es que el niño se suelte a hablar inglés y maneje el vocabulario. En el español es que tenga una mayor comprensión de lo que lee. Y estamos pensando si en no que la lee, primaria, no va a hablar bien y no va a escribir bien. Así es. Eso es así. Es el tema. Y queremos que eso empiece desde que el niño no sabe leer, creando rincones de lectura, leyéndole más en los primeros grados, entusiasmándolo, motivándolo a la lectura, preparando al docente, porque al final todo esto pasa, que quizás ese es el reto que subyace detrás de todos los cambios académicos, en que logremos darle a nuestro maestro y a nuestro profesor, pero sobre todo a nuestro maestro, porque yo creo que los cambios más importantes son en la primaria, las herramientas para que él pueda no solo promover la lectura, sino tener las estrategias metodológicas para hacer que el niño desarrolle esa capacidad crítica, ese razonamiento. Es una ecuación que no falla. Si el muchacho no lee bien, no habla bien, no escribe bien, no tiene vocabulario. Ni siquiera las matemáticas. Hablamos de la deficiencia en las pruebas de PISA. Parte del problema es que no se entiende porque los problemas están redactados. Tiene el joven que entenderlos para poder resolverlos, porque son problemas de texto, no son operaciones expuestas para que él solo ponga la respuesta. Pero entonces, ministra, ¿cuál sería la estrategia para resolver el problema? Porque el problema evidentemente ya lo conocemos y usted lo conoce muy bien. Capacitación docente, un reenfoque metodológico, no tanto de contenido. Incluso el cambio de preescolar a primer grado estamos revisando que no sea tan abrupto, que todavía a nivel de primero y segundo grado tengamos más actividades lúdicas, tengamos rincones de lectura, cambiemos hasta el mobiliario que usamos en los primeros grados, le demos mayor capacitación al docente, capacitemos a ese docente en inglés. Por supuesto, requerimos mejorar la infraestructura y ese es el gran esfuerzo en el que estamos invitando, porque la infraestructura, aunque no es lo central, lo requerimos para aumentar la cobertura de preescolar, que también es baja. Sabe que la cobertura de preescolar está por debajo de la media latinoamericana en Panamá, porque no tenemos suficientes aulas de preescolar. Estamos en la meta de construir 2.000 aulas de preescolar adicionales y son necesarias para que podamos desde preescolar introducir los cambios metodológicos que deseamos. Ministra, hay un factor que juega y es fundamentalísimo. Ajá. Nada de estos cambios se pueden lograr si el educador no juega el liderazgo en el aula de clase. Así es. ¿Cómo recuperamos, cómo recuperan los educadores el liderazgo ante el estudiante y ante el padre de familia? Yo creo que todavía tenemos una gran cantidad de educadores comprometidos, excelentes. Este año queremos hacer el primer congreso de docentes. Queremos que las mejores prácticas que tienen algunos lo conozcan el resto de nuestros educadores.
Queremos invitar a nuestro educador a que se empodere. Él es uno de los actores principales en este proceso de cambio. Estamos conversando muy de cerca con los gremios que los representan, pero tratando de superar las diferencias que usualmente se discuten en cuanto a procesos, en cuanto a salarios, y entrar al fondo a cómo podemos juntos introducir la capacitación, la sensibilización requerida para que, y qué requiere, qué podemos dar desde el ministerio a ese docente para que estos cambios sean Déjeme efectivos. preguntarle algo que usted domina, entre otras cosas, muy bien, numeritos. Ajá. ¿Cuánto nos cuesta a los panameños que pagamos impuestos en el Estado panameño un estudiante promedio? Bueno, hoy está costando alrededor de 1.700 balboas en todo el sistema Algunos promedio. costarán más, otros menos, ¿no? Así Pero el es. promedio es $1.700. Que no es lo suficiente, pero no es tampoco tan bajo. Sin embargo, por el nivel de inversión, mira, ahora mismo solamente en los proyectos, los 144 proyectos que estamos desarrollando de infraestructura, que cubren unas 900 aulas nuevas y 100 aulas rancho reemplazadas de 1.000 que hay que reemplazar. Estamos hablando ya de una inversión de $257 millones, que es mayor, aunque no se va a pagar todo este año, es mayor que todo el presupuesto de este año. Requerimos una mayor inversión. Un joven, ministra, un joven o una joven que estudia para ser maestra o maestro, ¿con cuánto comienza ganando? Hoy por hoy está cerca de los 900 balboas. Y ese es un salto importante. Nada despreciable. Digo, No, y a mí me gustaría que ganaran mucho más, pero por tampoco supuesto, es que es un mal y- salario. No, y era una de las cosas que creo que había que hacer como país, pero a la vez tenemos también que invitar a ese docente a que se empodere y a que sea consciente de que en sus manos está el futuro de nuestro país, para que juntos podamos trabajar en la construcción de Y esa el rango, ministra, va calidad desde 900 hasta un profesor, ¿cuánto es lo más que termina puede ganando? estar ahora 1.200, sobresueldo? 1.300, 1.500 balboas. Yo sigo pensando que el profesional de educación tiene que ser mejor pagado. Sin embargo, creo que esos salarios que usted me está mencionando no están del todo mal para la realidad panameña. Probablemente pudiera ser más, pero fíjense, antes de entrar a los detallitos, ya se me acaba el tiempo. Los detallitos, no, detalles de temas muy puntuales. Bajo el gobierno del presidente Endara fueron 2 ministros de educación. Bajo el gobierno del presidente Pérez Valladares fue un solo ministro de educación. Bajo el gobierno de la señora Mireya Moscoso, un solo ministro de educación, ministro en aquel momento. Bajo el gobierno del presidente Martín Torrijos, 4 ministros de educación. Bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, una sola ministra de educación. Lleva el gobierno del presidente Varela 10 meses y va una ministra de educación. Deseo que se quede hasta el final porque el tema de la continuidad, pero ministra, con la experiencia que usted ha tenido ya como docente universitaria y ahora con el ministerio, algún día tendremos que llegar a que la educación sea un proyecto de Estado, que sea Ojalá nacional, fuera. y no que cada vez que hay un cambio, para atrás y para Más adelante. pronto que tarde. Hay un proyecto que para mí también es uno de los más valiosos que ha planteado el presidente Juan Carlos Varela, la jornada única. Por supuesto. El que podamos llevar a nuestros estudiantes en la educación oficial a estar por lo menos 6, 7 horas en el día. Al igual que el del sector particular en el aula de clase, pero no solo para dar más matemática, más español, que todo eso hay que hacerlo, mejorar, subir la hora de clase que está nada más en 35 minutos, pero para que dé cultura, para que practique deporte. Y para que esa brecha se vaya achicando. Para que apoyemos a los jóvenes que tienen bajo rendimiento escolar. Eso es un proyecto que requiere 10.000 aulas nuevas por lo menos. Imagínese eso. Tiene que ser un proyecto de Estado, tiene Ministra, que trascender el gobierno. Me piden que el le gobierno. pregunte del día a día, que lamentablemente es una El día a realidad. día es en lo el que Yepta a la B. gente le impacta. Duncan no hay electricidad en los salones. Bueno, el Yepta B. Duncan. Y ahí faltan profesores todavía, dice. Bueno, la información que yo tengo del Yepta B. Duncan es que está en un proceso de reemplazo de todo lo que es el cielo raso y de prevención del cierre por los animales, que es otro problema que se repite y hemos hecho un Los acuerdo con murciélagos que el están Ministerio de Salud y invadiendo. la ANAM para hacer una campaña general. En la escuela en Tanara dice que está invadida por precaristas. Probablemente en las áreas aledañas a la escuela, que es otro de los temas. Necesitamos Venancio. cercar nuestras escuelas para poder evitar que esas cosas nos ocurran. Y en el Moscote, que es un robo, En el Moscote entre nos otras robaron cosas. los cables. Mira que era la etapa que falta para la entrega de un pabellón nuevo que va a mejorar las condiciones de la escuela.
faltaba la conexión para la electricidad y no bien Es acaban de como poner los perverso, cables. es perverso. Hay un llamado que yo tengo que hacer y no puedo desaprovechar la ocasión. El sistema escolar es una responsabilidad primaria del ministerio, se está trabajando muy duro, estamos trabajando con el MIBI que va a reemplazar 300 aulas rancho, estamos trabajando con el MIDES para trabajar el tema social de riesgo, de prevención por el tema todo de bandas y demás. Estamos trabajando con CONADES para la eliminación de las letrinas, hay 15 empresas grandes renovando escuelas en todo el país, pero necesitamos que la comunidad también se empodere de su escuela. Las escuelas muchas veces son vandalizadas por grupos de las propias comunidades. Bien. Eso es un llamado, ahí estudian sus hijos, acérquense a su escuela, apoyen a sus directores con FESE. Creo que es una responsabilidad de toda la sociedad. Así es. Ministra, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de ponernos en el contexto y en la perspectiva de quien ocupa el cargo de Ministro de Educación. TVN Investiga que hizo la unidad investigativa de este canal. Vamos a repetirlo completo este fin de semana, ahora creo más tarde daremos la hora. Pero yo de algo estoy convencido y con esto termino, ministra. Si nosotros, los panameños todos, no nos involucramos en el problema de la educación, allí sí va a venir un desplazamiento del extranjero en detrimento del panameño. Porque el empresario nacional y extranjero va a seguir invirtiendo en Panamá. Y si no encuentra al panameño calificado, va a traer gente de afuera. Eso es lo que va a ocurrir. Y para que eso no ocurra, tenemos que preparar bien a nuestros muchachos. Tenemos que lograr un acuerdo nacional sobre el tema de educación. Mientras eso no se dé, por más esfuerzo que haga la señora ministra y su equipo, va a ser difícil si toda la sociedad no se involucra en el tema.